Hola, soy Rodrigo Pérez, estás en el canal Transparencia para Todos México el día de hoy desde la plaza principal de Melaque, Jalisco. El tema del video de hoy va a ser el principio pro persona. No sé si lo hayas escuchado alguna vez, pero hace poco que la Suprema Corte de Justicia de México estableció el principio pro persona en una sentencia de por lo menos 700 páginas, donde en resumidas cuentas la Suprema Corte dijo de que la interpretación de la Constitución, las leyes, reglamentos y cualquier marco normativo se tiene que hacer siempre en favor del ciudadano y nunca a favor del gobierno. Eso vino a dar con el traste, literalmente nos dio en la cabeza a todos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque antes el servidor público mexicano tenía una muy mala costumbre. ¿Cuál crees que era? El servidor público hacía las cosas siempre interpretando la ley a su favor y nunca a favor del ciudadano. Esto nos metía en un grave problema. Nadie podía alcanzar sus cosas, ¿no? Lo que quería lograr. Porque llegaba el servidor público de muy mal modo, ponía su peor cara y le decían no y hazle como quieras, ¿no? El principio pro persona cambió eso. A partir de ahora, la interpretación de la Constitución, las leyes, todo el marco normativo se tiene que hacer siempre en favor del ciudadano, nunca en favor del gobierno. Entonces ahora el servidor público se metió en un problema grande. ¿Por qué? Porque no cambió el chip. Cambió la ley, pero no el chip de los servidores públicos. Este es el día, han pasado ya 3 años de que el principio pro persona está plenamente vigente en México y seguimos teniendo el problemón de que los servidores públicos todavía no les cae la fichita en la cabeza. Todavía no entienden de que tienen que trabajar para el ciudadano y no el ciudadano para ellos. El principio pro persona también tiene una sola limitante. ¿Cuál es? No se puede aplicar para que el ciudadano brinque una obligación. Si el ciudadano tiene que cumplir una obligación, no se puede ser laxo en la interpretación de la ley para que no la cumpla. Un principio grande que está en el artículo 14 constitucional es el Estado de Derecho. El artículo 14 que dice de que el ciudadano debe de cumplir con las formalidades de la ley, debe de cumplir con las obligaciones que la ley le impone y que la autoridad está obligada a hacer cumplir esas obligaciones. Entonces, no puede aplicarse ni el principio de suplencia de la queja ni el principio pro persona para que un ciudadano se sustraiga, se evite de cumplir con sus obligaciones. Es un paradigma muy interesante de la administración pública. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países, y creo que no me equivoco en esto, tienes un problema grande con esto. La gente interpreta la ley, los servidores públicos interpretan la ley muy a su modo, la tuercen, la retuercen, la cambian, la acomodan a su gusto. Y no tiene que ser así. Tiene que acomodarse, interpretarse y entenderse en el sentido más amplio de beneficio al ciudadano. Yo sé, ahora me estás mirando y estás pidiéndome ejemplos. Te voy a dar un ejemplo práctico de un principio pro persona. Un ciudadano llega y te pide un servicio, el que sea, al servidor público que sea, ¿no? Le pide un servicio y resulta que para atender ese servicio tiene que integrar ciertos documentos. Atendiendo al principio pro persona, ¿qué tiene que hacer el servidor público? Primero tiene que averiguar dentro de toda su estructura orgánica si esos documentos que le faltan al ciudadano se encuentran en poder de ese sujeto obligado. Si se encuentran por vía interna, tiene que pedir copia simple o certificada de esos documentos. ¿Para qué? Para no hacerlo ir al ciudadano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vueltas. El ciudadano tiene que dar una sola vuelta. Él llega, tiene que presentarte los documentos y el servidor público tiene que hacer todo lo humanamente posible para que ese trámite llegue a buen puerto. Ahora, bien, si no se encuentra en la estructura del sujeto obligado ese documento, ahí sí, lo previene. Fíjate esto, no lo puede desechar. Lo previene, le dice, ciudadano, me falta tal documento, lo busqué en mi estructura, no está. Te prevengo para que en un plazo de tantos días, según la ley que tenga que aplicar, pueden ser 2, 3, 5 días hábiles, es lo máximo que yo sé que hay. Quizás haya plazos más largos, ¿no? Tiene que verlo de la interpretación más amplia. Si el plazo hay en la ley 2 plazos, hay un plazo de 2 días, si hay un plazo de 5, la interpretación tiene que ser siempre orientarla al plazo de 5. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, la ley se interpreta en el máximo beneficio del ciudadano. Entonces, siguiendo esa retórica, tiene que hacer todo lo posible para que el ciudadano alcance su objetivo.
logre lo que quiere, consiga lo que busca. Ese es el principio pro persona. Única limitante, no puede utilizarse para brincarse obligaciones. Si tienen obligaciones que cumplir, mis estimados, no hay otra cosa más que cumplir. Dice el Código Civil del Estado de Jalisco que el ciudadano tiene para ejercer derechos y debe cumplir obligaciones. El artículo 10, 11, 12, 13 y 14 del Código Civil del Estado de Jalisco es una buena tarea que les dejo para que la lean. Por favor, me extendí un poquito, pero valía la pena. Le colocas like a este video, le haces clic a la campanita. Si tienes dudas, me escribes a contacto@transparentemos.mx. Si no, me dejas tus preguntas aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.